Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la primera sesión de este primer taller de japonés que está realizando Club Kongsi. Eh, Somos 34 participantes y bueno, este es el segundo taller de idiomas que viene realizando el club. El primero fue un taller de chino que realizamos el mes pasado. Entonces, agradecemos la participación de todos ustedes y los que se seguirán sumando a la reunión por el interés, ¿no? En el idioma japonés, que está presente, el japonés, tanto el idioma como la cultura presente en muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, en este caso, en esta primera sesión, me gustaría presentar a Daniel Miranda. Él es historiador egresado de San Marcos. Trabajó como archivero del proyecto de rescate de planos de Lima a cargo de ProLima. Es docente de japonés en el Centro de Idiomas de San Marcos desde el 2020. Trabajó como traductor en la plataforma Cognac de japonés-español y actualmente tiene el cargo de como miembro del proyecto de estudio del siglo XVI andino glosas croniquenses y es coordinador académico de la organización Kamak Yakachikuna. Entonces es una persona que tiene ya una trayectoria ya con el idioma japonés y es quien nos va a estar dictando esta primera sesión, una introducción a el idioma japonés, un poco de su historia, un poco de su estructura, para poder adentrarnos y en las posteriores clases eh, poder recibir mejor el contenido que nos vaya dictando el profesor. Entonces, le doy el pase adelante, profesor. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Eh, por favor. Sí, muchísimas gracias y también muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy docente del Centro de Idiomas de la Universidad de San Marcos y bueno, ahí lo que dictamos es básicamente japonés estándar, ¿no? Ahora, pero esto puede sonar un poco así en teoría, un poco nebuloso, ¿no? Y el objetivo de hoy día es comprender qué es el japonés, ¿no? Y cómo encaja, digamos, en el mundo, sobre todo en esta parte de Asia, donde pues la cultura japonesa, digamos, no es una cultura pues única en el sentido de que no está encerrada, ¿no? Ahora, hubo un proceso, sí, antiguamente ¿cómo decir?, de cerraje del país, pero bueno, fue solo una temporada, ¿no? Si ustedes no saben absolutamente nada de japonés ni qué es el idioma japonés, justamente acerca de eso vamos a hablar hoy día y también la historia de esta zona de Asia. Bueno, entiendo que han tenido ya un taller de chino, entonces eso pues les va a ayudar, créanme que les va a servir, ¿no? Bien, para empezar, quisiera que pasemos a entender que el japonés no tiene relación con ninguna lengua, ¿no? Eso es de forma hablada, si estamos comenzando con el japonés hablado. Cuando uno piensa en japonés, a veces puede decir, ah, bueno, pero Corea está cerca, China está cerca, y cuando yo veo los textos se parecen mucho. Bueno, claro, se pueden parecer, incluso a un oído no entrenado le puede parecer lo mismo, pero la verdad es que no existe ninguna relación, o no se ha podido probar que haya relación entre el japonés, el chino, el coreano y en general con las lenguas de esta zona de Asia pues no hay una relación probada, ¿no? Por eso aquí el título, ¿no? Japonés es una lengua aislada, básicamente. Ahora, el japonés aparte pertenece a una familia, pero es una familia que se limita al Japón, ¿no? O sea, si ustedes piensan a Japón, que ahí lo ven como país, bueno, tiene cada región una forma bien peculiar de hablar japonés, pero todas en bloque no tienen relación con alguna lengua fuera de Japón. Sí, eso quisiera que ustedes lo tengan bien claro. Ahora, ¿de dónde viene el japonés? ¿No? Probablemente el japonés se haya hablado primero en la península de Corea hace muchísimos años y luego pasó a lo que es el sur de Japón. Esta zona de acá que estoy sombreando, a esa zona es donde primero se fue el japonés, ¿no? Todo lo que ven más allá son extensiones. Ahora,
El japonés tiene como dos grandes ramas. Una de ellas, ¿no?, es el Ryukyu-goha, que es la zona de Okinawa. Okinawa, probablemente ustedes lo conocen. Bueno, ahí se habla una variante de japonés muy, muy peculiar y de la que de hecho costó mucho darse cuenta de que era una lengua emparentada al japonés. Y la otra, pues, corresponde al resto de las islas, digamos la isla principal, la Honshu, ¿no?, donde está Tokio, y a eso le llaman el Nihongo-ha. Sí, la referencia, bueno, es Tokio, ¿no? Eso es lo que se puede ver del idioma japonés, como está partido de manera básica. Ahora, los cursos normalmente no son tan detallados, ¿no? Normalmente uno cuando estudia japonés, lo que hace simplemente es estudiar la forma estándar y luego ya estando en Japón, en el contacto con la gente, pues uno ya va entendiendo la diversidad que hay dentro, ¿no? Pero de manera básica y lo que es necesario, digamos, para vivir allá y para poder comunicarse con el japonés promedio, pues basta la forma estándar. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahora, yo les estaba diciendo que el coreano y el chino son familias totalmente diferentes, no tienen ninguna relación con el japonés, ¿no? Entonces, cuando uno sabe japonés, pues no puede comunicarse con un coreano, no puede comunicarse con un chino, ¿no? Es algo imposible. Ahora, lo que sí probablemente ustedes vayan a ver, porque esto yo he visto también en internet, ¿no? Últimamente, pues hay estas comparaciones entre idiomas. Van a ver que, por ejemplo, hay palabritas del coreano, palabritas del chino que por ahí se parecen, pero realmente son coincidencias en algunos casos. En otros, sobre todo en el caso del coreano, es porque antiguamente, ¿no?, se hablaba alguna variante de japonés ahí, entonces parece ser que las palabras, pues, sobrevivieron a digamos, a la difusión del coreano en esa zona y que borró al japonés que se hablaba ahí antiguamente. Y otra cosa también es el mutuo contacto, ¿no? O sea, Corea y Japón están bien cerca. Eso también puede explicar el hecho de que haya palabras compartidas. Pero esos detalles yo les invitaría a que no les confundan, ¿sí? El coreano, el chino son entidades muy diferentes. Y bueno, acá se ve, ¿no?, dónde se habla chino, dónde se habla coreano. Muy bien. Eh, Lo que quisiera que ahora se entienda, eso es del lado hablado, es lo que hemos estado comentando, pero ahora quisiera que veamos el lado escrito, ¿no? Acá dice Kanji Bunkaken, es el área donde se practicaba la escritura china, la escritura Han. Si bien acá ustedes ven esta zona de China, ¿no? Es, digamos, la China histórica y es donde se desarrolló la escritura china. Bueno, eso no se limitó a China. Básicamente, China muchísimos años ha sido la potencia cultural de esta zona del mundo y eso implicaba que las personas escribieran en chino. ¿Se acuerdan lo que les comenté hace un momento del Ryukyu Goha? Las personas hablaban una forma de japonés, claro, que era tan diferente que no se daban cuenta, pero no escribían en japonés, escribían en chino. Acá abajo, por ejemplo, de China, ¿no ven que le sale como, bueno, como si fuera una colita? A eso pues es Vietnam. Ahí también se escribía en chino clásico. En Corea también, en japonés también, en Japón también se escribía en chino clásico. Y de hecho eso es lo que prueba este sello, ¿no? Este sello es lo más antiguo que hay de escritura en Japón. Data de comienzos de, bueno, de nuestra era, pero no está escrito en japonés, ¿no? Esto está escrito en chino. Y durante muchos años en Japón se va a escribir exclusivamente en chino. Ahora, si esto a ustedes les parece extraño, pueden pensar que actualmente en el Perú hay muchísimas lenguas indígenas y muchos de esos hablantes nunca escriben en sus lenguas, solo escriben en castellano. La misma situación puede aplicarse para entender esto, ¿no? Los japoneses, aunque hablaran japonés, aunque el japonés sea su lengua materna, no escribían en japonés.
Y Japón no desarrolló por sí misma una forma autóctona de escritura. Bueno, tenían por ahí algunos sistemas mnemotécnicos, pero no tenían una escritura como la china. Y lo que ocurría era que muchos japoneses se formaban en China también. Entonces tenías una población que hablaba chino y que por ende escribía en chino. Y eso además permitía a los japoneses adquirir literatura china, ¿no? Ustedes piensen en que China pues tiene muchos tratados, hay bastante cultura, ¿no? Bastante filosofía que se había producido y todo eso estaba escrito. Los japoneses, bueno, adquirían esa cultura, la leían, porque entendían chino, podían leerlo. Ahora, no lo leían de manera nativa, ¿no? Ellos eran aprendices de otro idioma. Sin embargo, con el tiempo eso se adaptó. Acá lo que tenemos es un carácter chino que significa montaña. Ahora, hubo muchos problemas, ¿no? Ustedes saben que el chino es una lengua analítica y otra característica del chino, pues, es de que las palabras no suelen conjugarse, ¿no? O sea, piensen en español, cuando uno dice, por ejemplo, comer, comer es un verbo, ¿no? Pero cuando yo lo conjugo, por ejemplo, digo como, yo como, solamente la primera sílaba y la M se ha quedado y lo demás ha cambiado. Claro, ese cambio me da información. Ese tipo de fenómenos no hay en chino, pero sí ocurren en japonés. Cuando uno piensa en la escritura china, está adaptada precisamente a una lengua que no conjuga, sino que solamente hace añadiduras. Dado que el japonés sí conjuga, esto fue un problema, ¿no? Cómo adaptar esta escritura al japonés. Y durante muchos años los japoneses que ya manejaban escritura china, pero querían escribir en japonés, ¿no? Esto comenzó a ocurrir a partir del siglo VI, no, siglo séptimo, octavo. em, y había ya la necesidad de que ellos puedan escribir en su propia lengua, ¿no? Claro, habían adaptado la escritura del chino. En muchos sentidos, todavía eso los jalaba, pero ya intentaban escribir siguiendo el molde del japonés. Esto que ven aquí es algo que se aplica hasta ahora y que fue una gran solución, ¿no? El carácter, dado que fue originariamente chino, entonces tiene una pronunciación china. A eso se le llama onyomi. Ese onyomi es la pronunciación que viene desde el chino. Ahora, si ustedes saben chino, pues, por ahí algunos saben chino, podrá pensar, el Longyong se parece muy poco al chino que yo conozco. Piensen que esta es la pronunciación del chino, pero del chino antiguo, no estamos hablando del siglo VIII, siglo X. Hay veces el Onyomi se traspasó en el siglo XIV. Son pronunciaciones de chino muy antiguas y además también dependía de dónde era la capital china en esa época. ¿Qué chino fue el que aprendió esa persona que luego se fue a Japón y dijo, este va a ser el Onyomi? Hay que pensar en todas esas cosas porque a veces uno se deja llevar, ¿no? Ah, es pronunciación china, debe parecerse al chino que ahora se habla, ¿no? Este chino estándar que ahora existe, pero es que ese chino estándar es muy reciente, ese chino estándar no tiene más de 100 años. Estamos hablando de formas de hablar chino muchísimo más antiguas y eso fue lo que se trasladó al japonés. Es por eso que no siempre se parece, ¿no? A veces hasta no es muy intuitivo. Bueno, eso es de ese lado. Por el otro lado, lo que tenemos es la versión japonesa, ¿no? Decimos ya, a ver, ¿esto qué es? Es montaña. ¿Y cómo decimos montaña en japonés? Yama. Entonces, ese yama se va a volver su lectura japonesa. Y a eso le llaman kunyomi. Esto se aplica para muchos caracteres, aunque bueno, también hay algunos caracteres que los japoneses mismos crearon para su realidad. Eh, y en esos casos, pues no existe lectura china porque ese carácter no se creó en China, sino que se creó en Japón. También hay esos casos. Em, bien, la adaptación japonesa dio un paso más allá. Acá les he puesto kana y mana. Kana
es cuando el carácter, claro, el carácter tiene un significado, ¿no? Pensemos en el caso anterior. Esta es la adaptación de su lectura china San, todavía significa montaña. Claro, eso es algo que un japonés, si lo escucha así solito San, no lo va a relacionar a montaña automáticamente, pero puede construir palabras. Generalmente esta lectura china se utiliza cuando uno junta dos kanji y una vez que están juntos, pues la suma de las lecturas da una palabra. Pero todavía se conserva, digamos, el significado de montaña. Lo siguiente que ocurrió, que es lo que vamos a ver acá, es que cuando se utilizaba el sistema kana, eh, no importaba el significado, lo único que importaba era el sonido, nada más. Y de esto tenemos datos, ¿no? Cuando se escribía japonés, por ejemplo, en el siglo XI, ahí está el carácter ahí, pero si uno le busca el significado no va a entender el texto, únicamente hay que ver cómo sonaba. Y ese sonido, kana, va a ir evolucionando, poco a poco eso va a ir evolucionando y va a dar lugar a sistemas ya japoneses de escritura, que vamos a verlo en más detalle. Ahora, la contraparte de eso se llama mana. Mana significa emplear el kanji, como lo hemos visto acá, o sea, con significado, ¿no? Que uno ve el carácter y dice, ah, ya, esto significa tal cosa. En cambio, kana es más como cuando uno ve letras, ¿no? Hasta que no junta las letras, pues no se da cuenta qué palabra es, ¿no? Sino que al comienzo es puro sonido. Ese sonido, sobre todo sonidos complementarios, va a derivar posteriormente en esto de acá, hiragana y katakana, ¿sí? Esto de hiragana y katakana, esto es totalmente japonés y se basa en, bueno, el katakana es sobre todo una versión más rígida de los caracteres y si se ve aquí, han agarrado una parte del kanji y lo han extraído. Entonces es como una versión simplificada. El hiragana, en cambio, que ahí lo ven, es como más curvo, ¿no? Y eso se debe a que el origen del hiragana está en escribir el kanji rápidamente. Pueden pensar en... Ah, ya no le he puesto. Por ejemplo, la A viene de un carácter que se lee an. Bueno, la N de an la han ignorado totalmente y solamente se ha quedado el sonido A. Eso significa tranquilidad. Pero no importaba el significado, lo que les importaba a ellos era el sonido. Y solamente lo que han hecho es, lo han escrito así de manera muy rápida y les ha salido esto de acá. Pero en su origen esto era un kanji. Originalmente esto fue algo que se inventó en China. Lo que estamos viendo aquí ya son las adaptaciones japonesas de esa escritura. Ya, eso entonces es el japonés moderno. Y ahora fíjense, los caracteres chinos que vimos al comienzo, más estas dos formas que crearon los japoneses de escritura, y ahora se ha sumado algo más, ¿no? Porque pues Japón tiene contacto con el mundo, también se ha tenido contacto con las culturas occidentales. Eso implica una adaptación de nuestra escritura para ellos. Así que ahora existe, bueno, kanji, que eso viene de China, hiragana, katakana, que se creó en Japón, y luego está Romaji. Romaji no aparece aquí, se usa muy poco realmente, pero se considera un sistema más de escritura japonesa porque existe, ¿no? A veces hay empresas por ahí lo utilizan, y en fin, hay diversos modos en los que se puede usar. Romaji es básicamente escritura alfabeto inglés. Y bueno, viene de Roma, que es Roma, y Ji significa letra, ¿no? Se dice letras romanas. Esa adaptación que hicieron los japoneses, pues recibe este nombre y no es la única, ¿no? Otra cosa que ellos adaptaron fueron los números y esos le llaman suji. El suji es básicamente nuestros números que aparecen por ahí salpicados, ¿no? Porque en kanji también hay números, pero digamos que últimamente esos números en kanji
se están usando menos, ¿no? Los números arábigos que decimos, esos números se están utilizando cada vez más en Japón. No sé si se logra ver acá, pero aquí está todo combinado y de hecho así es un texto japonés normal. Acá ven kanji, ¿sí? El primero es un kanji, luego sigue hiragana, esto se lee atsui. Claro, si yo no tuviera acá el hiragana, esto pues complicado, ¿no? Solo atsu, claro, entiendo, significa caliente, pero como que no está entero, ¿no? Acá sí, atsui, y dice natsu, bueno, natsu es el verano, es otro kanji, esto es un conector, está en hiragana, y estos son los números en kanji. Acá, bueno, está más chiquito, sé que no se puede ver, pero los primeros dos son kanji, luego sigue hiragana, y acá hay un numerito. Ese número está pegado al kanji, ¿no? Y digamos que todo esto es pues como si fuera una sola palabra, nanabari, 70%. Bueno, lo que pasa es que el kanji de acá al costado significa 10%, ¿no? Entonces si le pones un 7 al costado significa 70%. Y también puede ocurrir que hay katakana y kanji aquí al costadito. Todas estas combinaciones pueden parecer complejas, pero realmente una vez que uno comienza, claro, uno no va a empezar con el kanji porque es muy complicado y aquí son muchos caracteres, pero generalmente uno empieza con hiragana. Cuando un niño japonés va a la escuela, lo primero que aprende es hiragana. Y eso también es el camino de los estudiantes. No sé si yo les puedo contar mi experiencia. También cuando yo empecé con hiragana, ¿no? Y créanme que una vez que sabes hiragana y katakana, porque además eso implica que sabes pronunciar, una vez que tienes eso, ya puedes aprender sin mucho problema, ¿no? Ustedes pueden pensar en cuando estudian quizás italiano, portugués o en general, ¿no? Lenguas europeas. Hay una ventaja que ustedes tienen, que es que ya saben y tienen bastante intuición de cómo leerlos. Esa intuición pues no hay para el japonés, ¿no? Pero la pueden ganar y la pueden obtener sabiendo hiragana y katakana. Créanme que una vez que sepan eso, el estudio del japonés se hace bastante sencillo. Ahora, hablar japonés también es bastante fácil, ¿no? No, no es muy problemático. Y realmente una persona en 6 meses, 8 meses puede hablar japonés con bastante fluidez y hacerse entender y entender también bastante, ¿no? El problema quizás que es lo que están viendo es la escritura, ¿no? Escribir japonés sí, sí exige esfuerzo, sí exige memorias, ser metódico, eso sí toma tiempo. No, escribir japonés, lamentablemente, es algo que exige más de uno de lo que quizás uno pensaría cuando piensa en estudiar otras lenguas. Ahora, bueno, ustedes vienen de ver cómo es el chino. Imagino yo que es más o menos el mismo esfuerzo, ¿no? Eso es, bueno, a grandes rasgos la lengua japonesa. Y vamos a ver ahora los aspectos. Un ratito. Vamos a ver la pronunciación, ¿sí? La pronunciación en general, esto por cierto es japonés moderno ya, sí, ya hemos dejado la historia, esto es japonés actual. Y otra cosa, esto es japonés estándar. Ya, si uno piensa en las variantes de japonés que son más pequeñas, pues hay más complicación, pero con que ustedes sepan japonés estándar está bien. Muy bien, la pronunciación del japonés realmente no es complicada, de hecho. Con la explicación que vayamos a tener ahora, seguramente lo van a tener ya con ustedes. Lo primero es la vocal, la U. Si ustedes dicen U tal como lo dicen en español, pues les van a entender. Si no, no es gran problema. Pero sí es necesario aprender a escuchar la U que ellos pronuncian.
Ahora, piensen en la U en español y van a ver que la U en español redondea la boca, ¿no? Los labios están redondeados. Ya, lo que tienen que hacer en japonés es evitar ese redondeo y les va a salir ya, no hay que redondear los labios. Y se pronuncia en la misma posición, ¿no? O sea, la lengua se sube por atrás y le sale. Si pueden hacer eso, pues ya tienen todas las vocales porque las demás no tienen mucha diferencia con cómo se pronuncia en español, salvo esto. Entonces tienen. La siguiente quizás sí toma un poco de tiempo. Em, Esto es za. Lo que tienen que hacer es, bueno, algo que se dice bastante es em, vibrar, ¿no? Hay que vibrar dentro como si hubiese una mosca o una abeja y a eso le pones vocal. Za. Este sonido me parece que también hay en inglés. Bueno, si alguno de ustedes estudia lingüística o así, bueno, es un sonido sonoro, ¿no? Es una S sonorizada. Entonces, za. Ese sonido sí puede ser un poco complejo de sacar, no hay algo equivalente en español, pero como les digo, pueden intentar sacarlo, ¿no? Imaginando un zumbido y a ese zumbido le colocan vocal, ¿sí? Entonces, eh, pueden sacarlo con todas las vocales, únicamente no hay con la I, entonces les va a salir así, ¿no? Za, z, ze, zo. Ya, si les puede salir eso, pues ya tienen este sonido dominado. Lo siguiente que hay que ver es que hay una diferencia entre estos. En español sería como Y versus doble L. Eso es una diferencia que en español existía antiguamente, pero bueno, se ha perdido, ¿no? El japonés todavía se puede decir que se distingue. Em, Imaginen que acá hubiese una I, ya, esto es como semiconsonante, y eso lo van a pronunciar, si esto fuese una I, entonces dirían ya. Eso hay que replicar, ya, yu, yo, ya, yu, yo. Si le sale ya, yu, yo, con eso tienen este sonido, pero hay que aprender a distinguirlo de este de acá. Este sonido está relacionado un poco a esta za que hemos visto hace un rato. Porque también hay que vibrar un poco, pero en vez de ese, pues hay que poner ya, ¿sí? Ya, yo. Y se distingue, ¿no? Ya, yo, que son estos de acá, versus ya, yo, estos de aquí. Y de ska, ¿sí? ¿Sí lo tiene? Ya, yo, ya, yo. Es diferente y eso genera en japonés palabras diferentes también. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, otra cosa que quería mencionarles es que en japonés existe tiempos dobles. Y en general, miren, cuando uno habla japonés, normalmente lo que hace es agrupar las palabras de a dos, ¿no? Hay palabras que son largas, entonces agrupando de a dos uno puede tener bastante idea o puede acercarse mucho a la pronunciación original. Pero eso implica también estar atentos a ciertos sonidos que implican alargamiento del tiempo. O sea, si hablamos de que hay dos tiempos y que hay que agrupar cada dos tiempos, hay cositas que cubren ese tiempo también. Por ejemplo, esto de acá se llama pequeño tsu. Esto de acá es, bueno, este hiragana y este katakana se leen tsu cuando están de tamaño normal. Pero cuando se los escribe pequeñito, porque fíjense, este es el hiragana de tamaño normal y este está más chiquito. Hiragana de tamaño normal ya este está chiquitito. Y acá también está el tsu de katakana, ¿no? Está más pequeño. Bueno, ¿qué es lo que hace, no? ¿Por qué está ahí? Lo que hace este sonido es una pausa abrupta y luego prefiguramos la consonante que va a continuar, pero lo esencial es que haya una pausa, que se sienta un corte, que se sienta un corte en el sonido. Esto de acá
se lee gohop, gohop. Gohop, gohop es la onomatopeya de toser, ¿sí? Cuando, sobre todo en los mangas, ¿no? Se escribe bastante onomatopeya. Bueno, cuando se pone esto, gohop, gohop, es que hay, alguien está tosiendo, ¿no? Y se pone el tse pequeño al final porque la idea es dar la idea de una pausa abrupta, algo que te corta el sonido. Esa es la idea y por eso está ahí. Seguramente ustedes conocen esto, Nikkei, la cultura Nikkei. Bueno, en japonés, cuando se escribe esa palabra, se utiliza este pequeño tsu. La idea es que luego de pronunciar ni, hay una pausa ahí. Y prefiguramos la consonante que va a continuar, en este caso la K, ¿no? La fusión de hacer todo eso, de pararnos abruptamente y luego pronunciar una K que vamos a retener un rato en la boca, bueno, todo eso es lo que te indica este pequeño ts. Y en letras romanas, en alfabeto romano, eso es algo poco complicado de graficar. La solución que se ha encontrado es duplicar la consonante, que es algo cercano, ¿no? No incluye la pausa abrupta, pero bueno, la verdad es que cuando uno no estudia japonés, pues no es algo que le parezca muy importante también, ¿no? Cuando uno estudia japonés, bueno, ahí sí hay que prestarle atención. Entonces, cuando ustedes vean que hay doble consonante en la versión en español o la versión en letras latinas, es porque en japonés hay esto de hacer una pausa y prefigurar la siguiente consonante. Así que acá tenemos nikke, nikke. Acá ocurre lo mismo, ¿no? Vemos que hay tsu pequeño, entonces hacemos una pausa. Y luego prefiguramos esa P, que es la consonante que continúa. Kap, kap. Sí, esa P, o sea, antes primero pausamos después de decir K, nos ponemos en posición de decir P, pero todavía no la decimos y luego ya lo soltamos, ¿no? Kap. A ver. Bien, el siguiente doble tiempo que vamos a ver es la vocal. En japonés existe vocal doble y eso y significa que hay palabras que se distinguen únicamente por tener una vocal única y por tener esa misma vocal en dos tiempos, ¿sí? Un ejemplo es Perú, ¿no? Perú en japonés tiene dos tiempos, pero tiene dos tiempos la U de Ru. Entonces acá P es un tiempo y acá se estira Ru, Perú, Perú. Esto significa grande, oki, sí, igual. O son dos tiempos, ki también son dos tiempos. Hay que estar atentos a eso porque en español el alargamiento de vocal no genera palabras nuevas, ¿no? En japonés sí, y es muy importante. Probablemente esto contradice un poco lo que les decía que pronunciar es muy sencillo. Claro, pronunciar es sencillo, sacar este doble tiempo es sencillo, pero quizás lo complicado puede ser acostumbrarse a escucharlo, ¿no? Y que cuando suena corto puede ser una palabra y cuando suena largo otra palabra. Hay que estar atentos a ese detalle. Ahora, vamos a finalizar diciendo que existe otro tipo de vocal doble, que es que cuando dos vocales se juntan, claro, si son la misma vocal, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente la duplico. Pero ¿qué pasa si tenemos una I y atrás hay una E? Esto en líneas generales se pronuncia como doble E, pero bueno, hay alguna que otra excepción, pero generalmente esto se cumple, ¿no? Pareciera que la I como que no suena mucho, entonces la E cubre ese tiempo. Un ejemplo es el nombre actual, ¿no? La era japonesa actual, Rewa. Ahí cuando pronunciamos eso, la I pareciera que no está sonando, ¿no? Pareciera que es la E que se estira. Rewa. Si uno presta bastante atención, va a poder notar que esa I está ahí también, pero no suena tanto, no se expresa tanto y como que la E lo tapa.
eso es algo a lo que hay que acostumbrarse, ¿no? Leva. Ahora, lo mismo ocurre con la U, si antes hubo una O. Cuando eso ocurre, lo que pasa es que la U pareciera igual que se apaga y ese tiempo lo cubre la O. Entonces tenemos por la capital de Japón, por ejemplo, Tokio, Tokio. ¿Ya? Muy bien, esto es, espero que esta introducción les haya ayudado. A partir de la próxima sesión, que bueno, la próxima sesión es mañana. Vamos a entrar ya en hiragana, ¿no? La idea es que ustedes puedan terminar con este ciclo, por lo menos sabiendo hiragana, ¿no? Créanme que una vez que ustedes dominen estos silabarios de japonés moderno, van a tener una gran chance de aprender japonés. Bien, hasta acá conmigo. Si tienen dudas, consultas, bueno, puede ser en este momento. Muchas gracias. Sí, por favor, si tuviéramos alguna consulta, pueden pedir permiso para que puedan habilitar su micrófono o dejar sus consultas por el chat para el profesor, por favor. Si no, estaríamos terminando. También atentos, en unos momentos estaremos compartiendo, se compartirá por WhatsApp y por aquí por Zoom el link para registrar la asistencia del día de hoy. Pero continuemos, por favor, con lo de las consultas. Si tuviéramos alguna, pueden levantar la mano, pueden dejar su consulta por el chat. Disculpen, me desconecté un momento. No sé si hubo una consulta en ese intermedio. Por el momento Ah, parece ya. que no, profesor. Sí, si es que no hubiera, quisiera aprovechar algo que estuve olvidando. Esto es un poco parte de historia del japonés. Les había comentado, ¿no? Que esta zona del sur de Japón es la zona donde el japonés estuvo de manera primigenia, o mejor dicho, a donde primero saltó, ¿no? Eso significa que esta zona norte de acá es una zona que se ha japonizado, por decirlo de algún modo, más recientemente. Y los pueblos que acá vivían, bueno, estaban más relacionados a pueblos siberianos, ¿no? Digamos que el japonés en ese sentido ha ido como expandiéndose hacia el norte, ¿no? Y hacia acá, bueno, no sé, pero para esta zona pues estaría Rusia, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay ahora, ¿no? Cierta presencia de Rusia en esta zona del mundo. Y eso implica también una relación con Japón, ¿no? En en este punto yo quisiera decirles que aprender japonés y en general interesarse por esta zona del mundo puede ser bastante útil si es que lo hacen, ¿no? Pues comenzar con el japonés como un acceso a la cultura, no solamente de Japón, sino también pues un poquito de cultura rusa, coreana, china, porque todo eso está un poco mezclado. Y estudiando japonés, ustedes pueden, créanme que pueden llegar a entenderlo con mayor facilidad, ¿no? También porque hay préstamos culturales, incluso hay comidas por ahí que se han intercambiado en esta zona también de manera religiosa. Hay muchas confluencias en esta parte del mundo y culturalmente es una zona muy interesante. Bueno, eso quería para esta parte. Muy interesante, profesor, muchas gracias. Bueno, aprovechando que estamos en un momento de consultas, me gustaría hacerle una consulta, profesor. Ujú. Usted mencionó respecto a que el tema de la intuición, cuando se está estudiando el japonés, de pronto no es muy fácil obtener una intuición. Bueno, a veces cuando uno estudia un lenguaje, la intuición, que el lenguaje sea intuitivo, te ayuda bastante a poder aprender un nuevo idioma, un nuevo lenguaje.
pero usted comentó que de pronto en el japonés no es tan fácil. Sin embargo, em, si uno quisiera aprender y quisiera desarrollar, aunque sea complicado, que sea intuitivo el idioma, ¿qué recomendaría de pronto usted? ¿Qué consejos pudiera dar para que el idioma se pudiera hacer un poco más intuitivo, que de pronto no sea tan mecánico y uno no tuviera que memorizarse un montón de caracteres cuando quiera aprender japonés? No sé si se Ujú. entiende. Ah, ya, a ver, quisiera dividir eso en dos partes, ¿no? La primera es intuición hablada y la otra intuición escrita, que me parece que funciona un poco diferente, aunque claro, hay relación. En primer lugar, en la intuición hablada, eso es algo que sí pueden desarrollar, pero tiene su límite, sobre todo en los momentos más formales y, por ejemplo, bueno, me habían comentado que ustedes habían visto idioma chino para negocios. Bueno, en el mundo de los negocios en Japón se utiliza un lenguaje muy particular, que es tan particular que los propios japoneses tienen que aprenderlo. O sea, no es algo que venga de cuna, sino que tienen que estudiarlo. Eso significa que también nosotros vamos a tener que estudiarlo. Pero claro, eso es en cierto nivel. A niveles más básicos y más coloquiales, hablar japonés es realmente sencillo, no tiene mucha complicación y por ahí, digamos, la intuición ayuda mucho, ¿no? Ahora, en la parte escrita, pues sí, ahí sí es un poco más difícil generarlo. Ustedes, de todas formas, sabiendo en cierto momento, pueden llegar a intuir lecturas y significados, sobre todo significados de palabras que ustedes no conocen. Eso es una ventaja que quizás el japonés tiene, bueno, alguna ventaja tenía que haber luego de aprender tantos caracteres. Em, pero lo que ocurre es que muchas veces el japonés cuando comenzó a adaptarse al mundo occidental, comenzó a agarrar las herramientas escritas que tenía para comenzar a generar palabras nuevas que le permitan adaptarse al nuevo mundo que estaba conociendo, ¿no? Y esa parte del japonés es tremendamente intuitiva porque eso fue pensado, o sea, eso no fue un japonés que salió de manera espontánea de la gente, que muchas veces es más difícil de adivinar. Eso fue algo más planificado. Hubieron personas que se dedicaron a hacer traducciones lo más intuitivas posibles y muchas de esas traducciones quedaron en el idioma. Más o menos es como cuando en español uno puede intuir el significado de una palabra a partir de raíces griegas, de raíces latinas, ¿no? Ah, ya puede ser por acá el significado. Bueno, en japonés para eso se agarró los caracteres chinos, los kanji, y con eso bastante del japonés formal de hecho, bastante sencillo de reconocer cuando uno sabe cómo se escribe. Esa parte es sencilla. Quizás no es tan fácil el paso previo, que es conocer los caracteres, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos fueron hechos en China, ¿no? Ahora, hay elementos que ayudan, sí, sí hay elementos de apoyo, pero te dan cierta idea, ¿no? Un ejemplo puede ser acá en la imagen que estamos viendo, hay varios caracteres, pero quisiera que noten este, que es un poco más complejo. Esta parte de acá, de de la izquierda, normalmente te da una idea del significado. Esa partecita significa hablar. Entonces, como significa hablar, una vez que uno lo ve, hay algo relacionado al habla, podría ser. Y claro, la otra parte en realidad ayuda más en chino que en japonés, eh, pero la idea de esa otra parte es que es un sonido relacionado a esa segunda parte. Y claro, eso se pronuncia go en japonés. Y bueno, felizmente en este caso coincide, pero no siempre es así. En la lectura de este kanji es precisamente go. Pero claro, ya no hay que pensar en go, porque este go significa cinco, ¿no? Sino que hay que pensar en un go que esté relacionado al significado de hablar.
y ahí obtenemos idioma, ¿no? Que es el Go más relacionado al habla. Si uno aplica todo esto, puede llegar a intuir el significado del kanji, pero no siempre uno acierta, no, no puede llegar a tener cierta idea, cierta intuición. Ahora, también hay que, claro, conocer cierto número de caracteres que podríamos llamar básicos, que son los que luego se van juntando para construir caracteres más complejos. Pero igual, eso no siempre ayuda. O sea, es verdad que sí, muchos caracteres uno los puede relacionar de este modo, no los puede como partir de construir y decir, ah, ya, este componente significa tal cosa, por ahí que se lee como esto, entonces puedes llegar a relacionarlo, ¿no? Pero no, no siempre pasa. Bueno, eso es, podría contestar acerca de intuiciones para aprender japonés. Ahora, como recomendación final, aunque esto seguramente no aplica solo para el japonés, creo que cualquier lengua del mundo es igual. Al final, la exposición que ustedes tengan al idioma es pues lo que va a determinar también cuánta rapidez pueden tener al aprenderlo, ¿no? En el caso del japonés, felizmente, dado que es un país con una cultura muy potente y globalmente es sencillo encontrar cosas en japonés, pues ustedes tendrían que pensar qué cosas de su vida diaria les gusta realizar y que estén relacionados con este idioma, ¿no? O en todo caso buscar aficiones que les lleven a cosas japonesas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho caso de un amigo que él jugaba Igo y en ese juego ahí había japoneses, claro, japoneses que viven en Lima, entonces ellos pues jugaban Igo con él, ¿no? En la medida en la que uno tiene contacto con el idioma, pues aprenderlo es más sencillo, ¿no? O sea, piensa en cómo aprendieron español, porque viven en un entorno de de habla hispana, ¿no? Digamos, mover tu entorno hacia el japonés es algo que en el Perú es posible, pero claro, hay que buscar los modos, ¿no? Hay que buscar esos lugares donde es probable que haya japonés. Bueno, eso podría decirles. Muy, muy interesante, profesor. Gracias Ujú. bueno, nuevamente gracias por la sesión del día de hoy. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado. También por esa última recomendación de cómo un poco familiarizarse con el idioma. Entonces, bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy.